Abigail Nightingale se frotó los ojos cansados y apartó otra pila de papeleo. El mediodía en la oficina de impuestos de Michigan City siempre era así. Números interminables, colas de declaraciones y el olor a café de la vieja máquina del pasillo. Al otro lado de la ventana, el cielo gris de octubre dominaba el lago Michigan, y las gotas de lluvia resbalaban tranquilamente por el cristal, como si ni siquiera ellas tuvieran prisa por abandonar aquel monótono mundo de informes fiscales. Miró una fotografía en un sencillo marco de madera, su boda con Owen 10 años atrás. Los dos sonreían entonces, sinceramente. Ahora Abigail no recordaba la última vez que había visto una sonrisa así en el rostro de su marido. Nightingale, los Rivers han venido a verte. La voz de su jefa, Helen McCormick, interrumpió sus pensamientos. Pequeños asuntos y problemas de informes. Resuélvelo como de costumbre. Sí, por supuesto, asintió Abigail, arreglándose un apretado mechón de pelo castaño y poniéndose una elegante chaqueta gris. El matrimonio Rivers, propietarios de una pequeña panadería en la esquina de Franklin Street, eran los típicos clientes, confundidos, con una contabilidad mal organizada y miedo al sistema fiscal. Señora Nightingale, no lo hemos hecho a propósito, comenzó el señor Rivers arrugando en sus manos una carpeta destartalada. ¿Es solo que no hemos resuelto lo de los nuevos formularios? Abigail asintió con la cabeza y se puso en modo profesional. Expuso metódicamente el papeleo, explicó los errores y ofreció soluciones. No sonríe, pero tampoco intimida. Ese era su estilo. Clara, competente, sin emociones innecesarias. Me has salvado la vida, exhaló aliviada la señora Rivers cuando todo quedó resuelto en 40 minutos. ¿Por qué no comes un poco de tarta? Acabamos de traer... No, dijo Abigail educada, pero firmemente. Era mi trabajo, y no sería ético. Cuando los Rivers se marcharon, Helen tarareó con aprobación. Siempre admiro tu integridad, Abby. Otros tendrían una colección de tartas y bollos de clientes agradecidos. Y tú incumplirías al menos 3 puntos del código de conducta de los funcionarios públicos, dijo Abigail secamente, volviendo a su papeleo. A las 5:30 recogió sus cosas, de forma ordenada y metódica, como siempre, y se dirigió al aparcamiento. Abigail se subió a su práctico sedán plateado y se quedó quieta un momento, tomándose su tiempo para girar la llave de contacto. No le apetecía conducir hasta casa, a casa de Owen, a su casa grande y vacía, donde hacía tiempo que las conversaciones se habían convertido en un intercambio de frases de servicio. Pero lo hizo, porque era lo correcto, porque el matrimonio es un compromiso, porque Abigail Nightingale siempre cumplía sus compromisos. Su casa, un edificio de 2 plantas de estilo victoriano, en una tranquila callejuela cerca del lago, parecía una ilustración de una revista de la próspera vida de la clase media. Owen había insistido en comprar esta casa en particular, a pesar de que Abigail pensaba que era demasiado grande y cara para 2 personas. Vamos a crecer, a tener hijos, necesitamos espacio, dijo entonces. Los niños nunca llegaron, y el espacio entre ellos no hizo más que agrandarse. El coche de Owen no estaba en la entrada. Otra vez tarde, pensó Abigail sin mucha sorpresa. Se había convertido en la norma en los últimos meses. Dentro, la casa estaba tranquila y perfectamente ordenada, mérito de la señora de la limpieza que limpiaba 2 veces por semana. Abigail se quitó los zapatos, colgó el abrigo y fue directa a la cocina. Abrió la nevera. Estaba casi vacía. Mañana tendría que ir al supermercado. Sacó un recipiente con la lasaña de ayer, calentó una porción en el microondas y se sentó sola a la mesa. Masticó mecánicamente, mirando las noticias en su tableta. Sus pensamientos siguieron la línea habitual. ¿Qué cocinar este fin de semana? Acordarse de pagar el seguro, concertar una cita con el dentista. Se detuvo. ¿Cuándo se había convertido en esto su vida con Owen? En existencias paralelas bajo el mismo techo. Abigail recordaba cómo se habían conocido, en un acto benéfico al que la había arrastrado un amigo. Owen era entonces un brillante y ambicioso licenciado en Derecho. Sus ojos azules brillaban de entusiasmo cuando le hablaba de sus planes para cambiar el sistema judicial desde dentro. Ella, una pragmática licenciada en económicas que acababa de empezar su carrera en Hacienda, quedó encantada con su idealismo. Se casaron un año después.
Luna de miel en Vermont, el pequeño piso donde hicieron planes. Cenas a la luz de las velas, los viernes. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Estoy en casa. La voz de Owen sonaba cansada y molesta. En la cocina, dijo ella. Apareció en el umbral un hombre alto, todavía apuesto, con canas prematuras en las sienes y un traje caro, demasiado chic para el pequeño bufete de abogados donde trabajaba. ¿Qué tal el día?, preguntó Abigail, intentando iniciar una conversación. Owen se encogió de hombros. Se sirvió un whisky y se sentó enfrente. Lo de siempre. Casos pequeños, clientes pequeños, honorarios pequeños. Abigail percibió en su voz las notas familiares de insatisfacción. Insatisfacción con su carrera, que en su opinión debería haber llegado más alto. Insatisfacción con la vida en Michigan City, que consideraba un agujero de mierda provinciano. Una insatisfacción que no había hecho más que crecer con los años. Los Bradford tienen un barco nuevo, dijo de repente, dando un sorbo al whisky. 40 pies, motor como el de un coche de carreras. Debe de valer la mitad de nuestra casa. Abigail contuvo un suspiro. Otra vez. Los Bradford, los Higgins, los Campbell, los amigos de Owen con sus juguetes cada vez más grandes para chicos adultos. ¿Por qué iban a necesitar un barco tan grande para el lago?, preguntó ella. No se trata de practicidad, sino de estatus, respondió Owen irritado. Por cierto, nos invitan a una fiesta el sábado, en el barco. No puedo ir el sábado. He quedado con Lucy. ¿Otra vez? Owen arrugó la nariz, frustrado. Puedes reprogramarla. Es importante para mis contactos. Hace casi un mes que no veo a mi amiga, dijo Abigail con firmeza. Y lo acordamos hace mucho tiempo. Dios, Abby, dejó el vaso sobre la mesa con irritación. ¿Te das cuenta de que a este paso nunca conseguiré un ascenso? Las conexiones marcan la diferencia. Quizá deberías ganártelo trabajando, preguntó ella en voz baja. Él la miró con fría sorpresa, como si acabara de darse cuenta. Nunca has entendido cómo funciona el mundo real, ¿verdad? En tu oficina de Hacienda es sencillo. Haces las horas, compruebas los números y cobras. En mi campo es diferente. Abigail guardó silencio. Se daba cuenta de que su trabajo era más complicado de lo que él pensaba, que ayuda a la gente a entender la confusa legislación fiscal, que gracias a ella muchas pequeñas empresas han evitado multas y cierres. Pero Owen seguía sin querer escucharla. Sabes, continuó sirviéndose otro whisky. Mike Bradford me ofreció un puesto en su bufete. Derecho corporativo, clientes serios, dinero diferente. A ti no te gusta el derecho de empresa, le recordó Abigail. Siempre dijiste que querías ayudar a la gente corriente. Owen se rió, pero no había alegría en su risa. Eran los sueños tontos de un estudiante. La realidad es que la gente corriente no puede proporcionarme la vida que yo quiero. La que tú quieres, repitió en voz baja. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué? ¿Tienes alguna ambición?, preguntó él con auténtica sorpresa. Eres feliz en tu oficina de Hacienda, ordenando papeleo. Abigail sintió que algo en su interior se contraía. ¿Cuándo había empezado Owen a tratarla así? ¿O siempre había pensado así, solo que antes lo había mantenido en secreto? Hoy he tenido un día duro, dijo poniéndose de pie. Haré algo de trabajo en el estudio. Y sí, iré a casa de los Bradford el sábado. Con o sin ti. Se marchó sin esperar respuesta. Abigail permaneció sentada en la cocina, mirando por la ventana el crepúsculo. Pensó en sus padres, que vivían en Florida. Nunca habían aprobado especialmente a Owen, aunque no lo habían dicho explícitamente. Demasiada fachada, poca sustancia, había dicho su padre una vez. Entonces había defendido a su marido. Ahora le resultaba difícil discrepar. Abigail fregó los platos, limpió bien la mesa y subió. En su dormitorio, se puso el pijama, se colocó las gafas de leer y se acomodó con un libro. Owen probablemente pasaría algunas horas más en el estudio. Últimamente, rara vez se acostaba antes de que ella estuviera dormida. Después de hojear algunas páginas, se dio cuenta de que no podía concentrarse. La conversación le daba vueltas en la cabeza, sobre todo la frase sobre su falta de ambición. No era justo. Tenía metas y sueños, solo que no incluían yates y casas de campo. Ella quería estabilidad, respeto, una familia después de todo,
aunque hacía tiempo que en su casa había dejado de hablarse de hijos. El teléfono de Abigail vibró silenciosamente. Un mensaje de Lucy. Todo listo para el sábado. He encontrado el sitio perfecto para nuestra comida. Abigail sonrió. Lucy Holt, su amiga de la época de estudiante, era todo lo contrario a ella. Impulsiva, brillante, cambiaba de trabajo cada 2 años. Ahora era paisajista, aunque había empezado como periodista. Pero siempre había sido una amiga leal. Sí, claro, respondió Abigail. No iba a cancelar esta reunión por otra fiesta con las conexiones útiles de Owen. Guardó el teléfono e intentó volver a leer, pero acabó tumbada, mirando al techo y pensando en cómo Owen y ella habían acabado aquí. ¿Cuándo habían empezado a separarse sus caminos? Quizá cuando su padre, Tobías, empezó a presionarle, comparándole con abogados de más éxito. O cuando quedó claro que tenían problemas para concebir y Owen se negó a hablar siquiera de la adopción. Recordó su último encuentro con los padres de Owen. Tobías, el duro pero justo propietario de una cadena de lavaderos, de coches y lavanderías, había mirado a su hijo con una decepción mal disimulada. Yo ya tenía mi propio negocio cuando tenía tu edad, le dijo entonces. Owen llegó a casa furioso y no le dirigió la palabra durante una semana, como si ella tuviera la culpa de sus fracasos. La puerta del dormitorio se abrió. Owen había decidido acostarse temprano después de todo. Se desnudó en silencio, se duchó y se tumbó a su lado, dándole la espalda. Ni buenas noches, ni caricias. Abigail apagó la lámpara y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Quizá las cosas mejorarían. Tal vez Owen cambiaría de opinión sobre trabajar en Bradford's. Tal vez volvieran a tener algo en común. Pero en el fondo, sabía que se estaba engañando a sí misma. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una cáscara vacía, una fachada para los demás. Y cada día que pasaba, Owen se mostraba más y más distante, inmerso en su ambición y en los celos de sus amigos más exitosos. Sintió que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Abigail Nightingale no estaba acostumbrada a llorar. Estaba acostumbrada a resolver problemas, a encontrar soluciones a situaciones difíciles. Pero aquí, en este dormitorio, junto a su marido, que se había convertido en un extraño para ella, no veía ninguna solución. Solo una sucesión interminable de días, llenos de fría alienación y esperanzas insatisfechas. La llamada llegó el domingo por la mañana. Abigail acababa de preparar el té y se disponía a desayunar sola. Owen aún dormía tras la fiesta de Bradford de la noche anterior, de la que había regresado pasada la medianoche. Cogió el teléfono, esperando oír la voz de su madre que solía llamar los domingos. ¿Señora Nightingale? ¿Abigail? La desconocida voz masculina sonaba formal. Sí, soy yo. Me llamo Perry Blackwell, soy el abogado del señor Tobias Thornhill. Tengo noticias no muy agradables. El señor Thornhill falleció anoche. Un ataque al corazón. Abigail se hundió en su silla, sintiendo un escalofrío en su interior. Tobias Thornhill, muerto, el hombre que siempre había parecido tan indestructible como una roca de granito. Ya, lo siento, dijo. Owen todavía está dormido. Lo despertaré. Por favor, hazlo, y dile que el funeral será el martes. El señor Thornhill dejó instrucciones claras al respecto, sin retrasos. Por supuesto, gracias por llamar. Después de colgar, Abigail permaneció inmóvil durante varios minutos. No era muy amiga de Tobías, pero siempre lo había respetado, por su franqueza, por su ética de trabajo, por la forma en que había construido su negocio desde cero. A diferencia de Owen, que siempre se quejaba de las presiones de su padre, Abigail veía al mayor de los Thornhill como un hombre que simplemente valoraba el trabajo honesto y no tenía paciencia para la ambición vacía. Recordó la primera vez que se vieron en una cena familiar tras su compromiso. Tobías la había estudiado detenidamente, haciéndole preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes. No había intentado impresionarla ni intimidarla, como hacían muchos padres acomodados. Cuando Abigail habló con franqueza de su humilde puesto como inspectora de Hacienda y de que era exactamente lo que le gustaba hacer, Tobías asintió con aprobación. Respeto a la gente que hace su trabajo honradamente, sea cual sea. Con el corazón encogido, subió al dormitorio. Owen estaba dormido, tumbado en la cama, roncando tranquilamente. No se había dado cuenta de que ella se había levantado hacía una hora. Owen,
dijo Abigail en voz baja, tocándole ligeramente el hombro. Él refunfuñó descontento, sin abrir los ojos. Aún es temprano. Owen, es importante. Ha llamado el abogado de tu padre. Los ojos de su marido se abrieron al instante. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Lo siento mucho. Tu padre murió. Anoche. Un ataque al corazón. Owen se sentó bruscamente en la cama. Tenía la cara pálida, pero Abigail no sabía si era por la pena o por el shock. ¿Murió? Interrumpió. ¿Estás segura? El abogado dijo que el funeral sería el martes. Owen se pasó la mano por la cara, como si quisiera quitarse la somnolencia. Luego se levantó y se paseó por la habitación como un animal enjaulado. Necesito hacer una llamada. Necesito instalarme, murmuró entre dientes, y de repente se detuvo y miró a Abigail. Tienes que tomarte el martes libre. Por supuesto, asintió ella. Hoy le enviaré un mensaje a Helen. Owen cogió el teléfono y salió de la habitación, marcando ya el número de otra persona. Abigail se quedó sola, mirando la cama arrugada. Algo en la reacción de su marido la inquietaba, pero no sabía exactamente qué era. Recordó la última vez que había visto a Tobías, hacía unos 2 meses. Los había invitado a cenar a su casa, una mansión grande pero discreta en los suburbios de South Bend. Owen había encontrado casi de inmediato una excusa para recluirse con algunos viejos conocidos, y Abigail se había quedado a solas con su suegro en el porche. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó entonces Tobías, dando un sorbo a su whisky. Igual, respondió ella. Estable. Sonny, se subestima la estabilidad, asintió él. Todo el mundo va detrás del dinero rápido, de lo vistoso. La verdadera riqueza se construye lentamente y sobre tierra firme. Abigail oyó un atisbo de desaprobación en su voz, pero prefirió no seguir con el tema. Mi padre solía decir cosas parecidas, dijo. Había sido profesor en la misma escuela toda su vida. Un hombre sabio, dijo Tobías en voz baja. Sabes, Abigail, me gustaría que vinieras alguna vez sin Owen, solo para hablar. Creo que tú entiendes algunas cosas mejor que él. Ella se sorprendió, pero aceptó. Pero nunca llegó a visitarlo hasta hoy. Y ahora nunca lo hará. Owen pasó todo el día al teléfono, llamando a parientes, amigos y socios de su padre. Abigail preparó el almuerzo que nunca habían comido, escuchando retazos de las conversaciones de su marido. Sí, esto es inesperado. No, no sé cuándo se leerá el testamento. Por supuesto, los negocios deben ir sobre ruedas. Hacia el atardecer apareció por fin en la cocina, abrió la botella de whisky caro que guardaban para ocasiones especiales y se sirvió un vaso lleno. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Abigail con cautela. Owen se encogió de hombros y bebió un gran sorbo. Bien, cansado de las llamadas. Quiero decir, era tu padre después de todo. Su marido la miró con expresión extrañada. Sí, lo era, y ahora se ha ido. El tono frío hizo que Abigail se estremeciera. Sabía que la relación de Owen con su padre había sido complicada. Tobías era un padre exigente que a menudo criticaba a su hijo por no tomarse la vida lo bastante en serio. Pero aún así. ¿No quieres hablar de ello?, sugirió ella. ¿Sobre qué?, preguntó Owen, irritado. ¿De que el viejo se rindiera por fin y dejara de sermonearme sobre cómo estaba viviendo la vida equivocada y trabajando en el lugar equivocado? Abigail guardó un sorprendente silencio. Sabía que Owen podía ser brusco, pero una frialdad tan descarada ante la muerte de su propio padre era demasiado incluso para él. Owen, pasara lo que pasara entre vosotros dos, él te quería. Estaba orgulloso de ti, solo que a su manera. No, la interrumpió. No sabes nada de nuestra relación. Nunca pensó que yo fuera lo bastante buena. Nunca creyó en mí. Siempre me comparaba consigo mismo. Yo ya había construido un imperio cuando tenía tu edad. Owen se encogió, imitando la voz de su padre. Pero todo eso va a cambiar ahora. Abigail miró fijamente a su marido, que de pronto se animó, con un brillo febril en los ojos. ¿De qué estás hablando? De la herencia, por supuesto. Owen terminó su whisky y se sirvió otro. Su padre poseía una cadena de 12 lavaderos de coches y 8 lavanderías en 3 estados. Bienes inmuebles, cuentas, inversiones. En una estimación conservadora, valía unos 15 millones de dólares. Y ahora todo viene a mí. Abigail sintió que algo dentro de ella se apretaba con repulsión.
Su marido estaba literalmente contando las ganancias, cuando el cuerpo de su padre ni siquiera había sido enterrado aún. No creo que sea el momento de hablar de dinero, dijo en voz baja. ¿Cuándo? Si no ahora. El temperamento de Owen iba de mal en peor. He esperado demasiado este momento, Abby. Todos estos años, escuchando sus reproches, soportando comparaciones con sus perfectos conocidos, intentando demostrar que valgo algo, y ahora era mi momento. Sacó un cuaderno del cajón y empezó a anotar algo, murmurando para sí. Mañana tendré que reunirme con Blackwell para concretar los detalles. Lo primero que haré será vender mi participación en las lavanderías. Nunca han sido tan rentables como los lavaderos de coches. Mike estaba hablando de la posibilidad de invertir en ese proyecto inmobiliario en la costa. Abigail miró a su marido en silencio, sin reconocerle. O tal vez era al revés, ver su verdadero rostro sin la máscara. Voy a comprarme un coche nuevo, continuó él sin darse cuenta de su mirada. Algo sólido ejecutivo. ¿Un Bentley, quizá? No, eso es demasiado ostentoso. Un Jaguar, tal vez. Owen, le interrumpió Abigail. Quizá deberías enterrar a tu padre antes de planear cómo gastar su dinero. Él la miró con indisimulada irritación. No te hagas la santa, Abby. Tú también te beneficiarás de esta herencia. Por fin podremos mudarnos de este agujero de mierda. Estoy pensando en Chicago o incluso Nueva York. Con mis contactos y el capital de mi padre, podría entrar en un bufete de abogados realmente serio. Abigail sintió que se le enfriaban las manos. Owen ya había tomado una decisión, sin ella, por ella. ¿Tengo que mudarme?, preguntó. Tengo un trabajo aquí, amigos, una vida. Owen se rió como si ella hubiera dicho algo increíblemente estúpido. ¿Un trabajo? ¿Lo dices en serio? Abby, con mi herencia, no tendrás que trabajar en absoluto. Podrás hacer, ya sabes, ¿qué hacen las esposas de los hombres ricos? ¿Trabajos de caridad? ¿Ir de compras? Pero yo no quiero ir de compras, dijo Abigail en voz baja. Quiero trabajar, me gusta mi trabajo. Dios, qué limitada eres a veces. Owen golpeó irritado la mesa con el puño. ¿Quién en su sano juicio elegiría sentarse en una oficina de Hacienda en lugar de una vida de lujo? Deberías alegrarte por nosotros. Abigail se levantó de la mesa, sintiendo que algo pesado y amargo se acumulaba en su interior. No era una discusión más, era la hora de la verdad. Me voy a la cama, dijo. Mañana será un día duro. Sí, vete. Owen volvió a sus notas. Haré algo más de trabajo. Hay mucho que planear. El funeral de Tobias Thornhill se celebró en la antigua iglesia anglicana de South Bend, la ciudad donde había construido su primer lavadero de coches 35 años atrás. El enorme ataúd de roble estaba cubierto de flores. Tocó un organista. El sacerdote habló de Tobías como un hombre de principios, trabajador e íntegro. Abigail se sentó junto a Owen en primera fila, mirando a la multitud. Había socios de Tobías, empleados de sus empresas, parientes lejanos, amigos. Muchos lloraban. Owen tenía una expresión de lúgubre seriedad, pero sus ojos permanecían secos y fríos. Después de la misa, hubo una recepción en casa de Tobías. Los invitados dieron el pésame y compartieron recuerdos. Abigail permaneció de pie junto a Owen, aceptando palabras de condolencia y agradeciendo mecánicamente a todo el mundo. «Era un gran hombre», dijo el hombre mayor, apretando la mano de Abigail. «Trabajé con él desde el principio. Nunca he conocido a un hombre de negocios más honesto». «Gracias», asintió ella. «Realmente era especial. Tu marido debería continuar con su negocio ahora». El hombre miró a Owen. «Tobías ha puesto mucho en este negocio». «No se preocupe», respondió Owen con una sonrisa tensa. «Yo me ocuparé de su legado». Cuando el hombre dio un paso atrás, Owen resopló en voz baja. «El viejo tonto. ¿De qué se da cuenta? Lo primero que haré será vender estos trastos». Abigail miró sorprendida a su marido. «No puedes decir eso en el funeral de tu padre». «Puedo decir cualquier cosa», le cortó. «Sobre todo ahora». Perry Blackwell se acercó a ellos, un hombre bajo y pulcro, con ojos atentos detrás de unas gafas redondas. «Señor Thornhill, señora Nightingale», hizo una leve reverencia. «Me gustaría volver a darles el pésame. Tobías no era solo un cliente mío, sino un amigo». «Gracias, señor Blackwell». Abigail sonrió sinceramente al abogado.
¿Cuándo podemos discutir las formalidades? Evitó deliberadamente la palabra testamento, pero Owen no fue tan delicado. Sí, ¿cuándo se leerá el testamento? Debo heredar cuanto antes. El negocio no puede estar parado. Blackwell dio un leve respingo ante esta franqueza. Según las instrucciones de tu padre, la lectura del testamento tendrá lugar 3 días después del funeral, es decir, el viernes, en mi despacho a las 10 de la mañana. Les pido a ambos que asistan. ¿A los dos? Owen se sorprendió. ¿Por qué Abigail estaría allí? La herencia me corresponde a mí, obviamente. Es el deseo de tu padre, replicó Blackwell secamente. Solo sigo sus instrucciones. Cuando el abogado se retiró, Owen parecía desconcertado. Qué raro, murmuró. ¿Por qué te quería aquí el viejo? Quizás solo quería que te apoyara, sugirió Abigail, pero no se lo creyó. Recordó la última conversación que había tenido con Tobías, lo que le había dicho sobre que ella entendía algunas cosas mejor que Owen. ¿Podría haber tenido algo que ver con el testamento? ¿Pero qué significaría? La noche se alargó interminablemente. A las 10, los últimos invitados se habían marchado, y Owen y ella se quedaron en la enorme casa vacía de Tobías. Iban a pasar la noche aquí para poder resolver algunos asuntos organizativos por la mañana. Vamos arriba, dijo Owen terminando otro vaso de whisky. El alcohol no parecía afectarle en absoluto. Sus movimientos seguían siendo nítidos y su habla clara. Quiero ver el despacho de mi padre. Seguro que hay documentos que Blackwell no mencionó. Owen. Abigail se frotó los ojos con cansancio. Quizá hoy no. Es una falta de respeto a la memoria de mi padre revisar sus cosas justo después del funeral. ¿Falta de respeto? Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Sabes lo que era una falta de respeto? El modo en que se pasó toda su vida sin creer en mí. La forma en que siempre me reprochaba mis éxitos. Cómo nunca me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Abigail se quedó callada, mirando fijamente a su marido, cuyo rostro estaba contorsionado por años de resentimiento e ira. Siempre pensó que yo no era lo bastante buena, continuó Owen. No lo bastante listo, no lo bastante decidido, no lo bastante para ser su hijo. Pero ahora se lo demostraré. Haré con su herencia lo que él nunca soñó. Voy a convertir su patético lavadero de coches en un imperio. Owen, dijo Abigail en voz baja, tu padre está muerto. No puedes demostrarle nada. La miraba como si fuera una niña poco inteligente. Eres tú la que no lo entiende, Abby. Siempre has sido demasiado simple, demasiado ordinaria. Me casé contigo porque parecías de fiar. Y yo necesitaba estabilidad mientras construía mi carrera. Pero ahora hizo un gesto amplio con la mano, rodeando el rico interior de la casa. Ahora necesito más que eso. Las palabras golpearon a Abigail como una bofetada. ¿Estabilidad? ¿Se había casado con ella porque le parecía un complemento conveniente para su vida? ¿Qué está tratando de decir? Preguntó, sintiendo todo helado en su interior. Nada concreto. Todavía no, se encogió de hombros Owen. Es solo que cuando reciba mi herencia, muchas cosas cambiarán. Seré una persona diferente, con otras posibilidades, con diferentes necesidades. Volvió a llenar el vaso y subió, dejando a Abigail sola en el salón. Permaneció inmóvil, atónita ante sus palabras. De hecho, su marido acababa de insinuar que, una vez consiguiera el dinero, no la necesitaría. Abigail recordó cuánto había amado a Owen, su energía, sus sueños, su determinación. ¿Cuándo y cómo se habían convertido esas cualidades en codicia, envidia y frío cálculo? ¿O siempre habían sido así y ella no quería verlo? Se acercó a la ventana. Más allá del cristal estaba el cuidado jardín de Tobías. Arbustos inmaculadamente recortados, caminos lisos, una pequeña fuente. Todo hablaba de un hombre que valoraba el orden y la precisión. Un hombre no muy distinto de su hijo. Abigail recordó cómo una vez, hacía aproximadamente un año, Tobías los había invitado a una cena familiar. Owen había declinado en el último momento, alegando trabajo, pero había insistido en que ella fuera, para mantener el contacto con el viejo. Ella se sorprendió en aquel momento, pero aceptó. Fue una de las pocas noches en que ella y Tobías hablaron de verdad. Estoy preocupado por Owen, dijo entonces Tobías, mientras estaban sentados en su despacho después de cenar. Está demasiado preocupado por el éxito exterior, por presumir.
No se da cuenta de que la verdadera riqueza no son los yates y los coches, sino la libertad de elegir tu propio camino. Solo quiere que estés orgullosa de él, replicó ella, tratando de defender a su marido. ¿Orgulloso? Tobías sonrió con tristeza. Estaría orgulloso si encontrara un negocio que le gustara y se dedicara a él con honestidad. Como tú, Abigail. Sabes lo que quieres. Esa es una cualidad poco común. Entonces se había sentido avergonzada por tales elogios y había desviado la conversación. Ahora, de pie en la casa vacía de su difunto suegro, oyendo a Owen en el piso de arriba sacudir los cajones de su escritorio, rebuscando entre los papeles de su padre, pensó que Tobías tenía razón. Su matrimonio había llegado a un punto crítico. La muerte de Tobías solo había acelerado el inevitable final. Con o sin herencia, Owen la había considerado durante mucho tiempo como un lastre que obstaculizaba su vuelo hacia la cima. Y ahora que había probado el dinero de verdad, la decisión parecía inevitable. El viernes, todo llegaría a un punto crítico. La lectura del testamento pondría los puntos sobre las íes. Y pasara lo que pasara, Abigail debía estar preparada para aceptar la verdad, por amarga que fuera. La mañana del viernes fue sorprendentemente soleada para ser octubre. Abigail se despertó temprano, aunque apenas había dormido durante la noche. La tensión interior que había ido acumulando todos estos días le dificultaba relajarse. Se duchó, se peinó con cuidado y se puso el estricto traje azul oscuro que solía llevar a las reuniones de trabajo importantes. Hoy necesitaba esa armadura simbólica. Owen también se había levantado temprano. Parecía excitado, incluso febril. Se puso su traje más caro, jugueteó con los gemelos y se cambió la corbata 3 veces. Abigail lo observó en silencio y se dio cuenta de que no parecía un hombre afligido por la muerte de su padre. Más bien parecía un jugador a punto de llevarse el premio gordo. ¿Estás lista?, preguntó, mirando impaciente su reloj. Debemos ponernos en marcha. Sí. Abigail cogió su bolso. ¿Estás nerviosa?, resopló Owen. ¿Por qué iba a estarlo? Era una conclusión inevitable. Papá podía hacer lo que quisiera, pero siempre había entendido la importancia de la familia. Los negocios siempre pasaban al heredero varón. ¿Y si surge algún imprevisto?, preguntó con cautela. ¿Cómo qué? Owen sonrió. Puede que el viejo no estuviera contento conmigo, pero no está loco. No tiene más hijos. Todo será para mí. La única intriga es saber exactamente cuánto valía. Llegaron al despacho de Perry Blackwell 15 minutos antes de la hora acordada. Era una oficina pequeña, pero elegante, en un viejo edificio de ladrillo en el centro de South Bend. La recepcionista, una mujer joven con el pelo recogido en un moño, les hizo pasar a una sala de conferencias donde esperaban el propio Blackwell y algún otro hombre que Abigail no conocía. Señor Thornhill, señora Nightingale, el abogado salió a su encuentro. Le presento al señor Harper, el notario. Ha certificado el testamento de su padre. Se estrecharon la mano y se sentaron a la mesa. Owen tamborileó con los dedos sobre la superficie pulida, sin ocultar su impaciencia. Vayamos al grano, dijo. Todavía tengo una cita hoy. Blackwell asintió, pero no se dio prisa. Abrió con cuidado la carpeta de cuero, sacó unos documentos y tosió. Antes de empezar a leer el testamento, dijo, debo informarle de que su padre, el señor Thornhill, hizo un cambio importante en su testamento hace 8 meses. Owen se adelantó. ¿Qué quiere decir con cambios sustanciales? Lo sabrás cuando lea el documento, contestó Blackwell con calma. También debéis saber que vuestro padre dejó una carta personal para cada uno de vosotros. Sacó 2 sobres cerrados y los puso delante de Owen y Abigail. Pidió que se los entregaran después de que se leyera el cuerpo principal del testamento. Abigail cogió el sobre con sorpresa. ¿Una carta personal? ¿De Tobías? ¿Qué podía querer decirle? Owen metió el sobre sin cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿Podemos empezar ya?, preguntó casi con brusquedad. Blackwell asintió. Se puso las gafas y empezó a leer. Yo, Tobías James Thornhill, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, otorgo por la presente mi última voluntad y testamento en relación con la distribución de mis bienes y activos. Después de leer el texto legal estándar, el abogado fue al grano. Todos mis bienes muebles e inmuebles, incluyendo pero no limitado a
la cadena Thornhill Auto Clean, de 12 lavaderos de coches, la cadena Thornhill Laundry, de Thornhill Laundry, cadena de lavanderías de 8 instalaciones, el edificio de apartamentos de la 42 Ridge Avenue South Bend, terrenos en los condados de St. Joseph, LaPorte y Elkhart, Indiana, y todas, las cuentas bancarias, valores, arte, antigüedades y efectos personales, los distribuyo como sigue. Owen se inclinó hacia adelante, con los ojos brillándole con avidez. Abigail se incorporó con las manos juntas en el regazo, preparándose para oír lo que ya había supuesto. Todo sería para su marido. A mi hijo, Owen Tobias Thornhill, le dejo el 10% de las acciones de Thornhill Holdings, un edificio de apartamentos en South Bend, con todo su mobiliario y una colección de relojes antiguos. Se hizo el silencio en la habitación. Owen se quedó helado, como si no pudiera creer lo que oía. ¿10%? Acabó por decir. ¿Es una broma? Blackwell continuó con indiferencia. A mi nuera Abigail Mary Nightingale le dejo una participación mayoritaria en Thornhill Holdings del 60%, así como todas mis cuentas bancarias, excepto las cuentas fiduciarias que se especifican a continuación. Abigail se quedó helada de asombro. ¿Ella, la heredera de la mayor parte de la fortuna de Tobías? Debe haber algún tipo de error. ¡Qué tontería! Owen se levantó de un salto de su asiento, con el rostro enrojecido por la ira. Eso es imposible. Se ha confundido usted. Así es, señor Thornhill, respondió Blackwell con calma. Su padre estaba en su sano juicio cuando hizo ese testamento. El señor Harper puede dar fe de ello. Sí, señor, asintió el notario. El señor Thornhill padre estaba perfectamente cuerdo y dejó clara su voluntad. ¿Pero por qué? Owen golpeó la mesa con furia. ¿Por qué le dejó el negocio a ella y no a mí, su hijo? Supongo, dijo Blackwell, que la respuesta a esa pregunta está en las cartas privadas que te dejó. Abigail, aún atónita, abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel con la pulcra letra de Tobías. Querida Abigail, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy vivo. Espero que mi decisión no te haya sorprendido demasiado. He pensado mucho a quién confiaría la obra de mi vida, y he llegado a la conclusión de que tú eres la única persona que la trataría con el respeto y la responsabilidad que merece. Durante los años que nos conocemos te he observado y he visto en ti las cualidades que siempre he valorado. Honradez, diligencia, lealtad al deber. Nunca perseguiste el brillo externo, prefiriendo los valores reales. Por desgracia, mi hijo siguió el camino contrario. Siempre aspiró a la riqueza, pero no se dio cuenta de que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de ganarlo honradamente. Quería fruta, pero no quería cultivar un huerto. Sé que harás lo correcto. Puede que quieras vender el negocio, estás en tu derecho, pero espero conservar una parte de mi legado. Atentamente, Tobias Thornhill. A Abigail se le llenaron los ojos de lágrimas. No era muy amiga de Tobías, pero su confianza la había conmovido hasta la médula. Owen, mientras tanto, leyó la carta, la arrugó y la tiró al suelo. El viejo tonto, gritó. Siempre me subestimó, siempre me consideró indigno. Señor Thornhill, por favor, intentó calmarlo Blackwell. No, no me calmaré. Owen se volvió hacia Abigail con tal expresión de odio en el rostro que ella retrocedió instintivamente. Tú fuiste quien lo puso en mi contra, ¿verdad? Toda esa charla especial tuya. Owen, yo no sabía nada, dijo ella en voz baja. Esto me sorprende tanto como a ti. Mentiroso, se cernió sobre ella, escupiendo saliva. ¿Esperas que me crea que te acaba de dar todo lo que era mío por derecho? Tú lo manipulaste. Usted. Señor Thornhill, Blackwell intervino bruscamente. Un insulto más y me veré obligado a pedirle que abandone el lugar. Estamos llevando a cabo un procedimiento formal. Owen respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. Aún tenía la cara contorsionada por la ira, pero se obligó a incorporarse. De acuerdo, dijo con fingida calma. Continúa. Veamos qué más se le ha ocurrido al vejestorio. Blackwell asintió secamente y continuó leyendo. Estoy dividiendo el 30% restante de Thornhill Holdings a partes iguales entre 10 de mis empleados más antiguos y leales, cuya lista se adjunta.
También estoy creando un fideicomiso benéfico a nombre de mi difunta esposa, Eleanor Thornhill, que se financiará con una cuenta fiduciaria designada por valor de $2 millones. El abogado leyó algunos párrafos más sobre pequeños legados a parientes y amigos, y luego dobló los documentos. Eso es todo sobre la distribución de la herencia. Hay otros detalles administrativos, de los que hablaremos más adelante. ¿Alguna pregunta? Sí, soltó Owen. Voy a impugnar este testamento. Mi padre estaba claramente loco cuando lo hizo. O bajo la influencia de otra persona, le dirigió a Abigail una mirada venenosa. Tienes derecho a impugnar el testamento, dijo Blackwell con indiferencia. Pero debo advertirte de que tu padre había previsto esta reacción. Documentó detalladamente las razones de su decisión. Se sometió a una evaluación psiquiátrica independiente justo antes de hacer el testamento y dejó un mensaje de vídeo explicando sus motivos. Todo esto se presentará ante el tribunal si decides impugnar su testamento. Owen palideció. Incluso en su furia, se dio cuenta de que Tobias, un hombre de negocios con experiencia, no dejaría resquicio alguno en un asunto tan importante. Entonces solicitaré el divorcio, dijo bruscamente, volviéndose hacia Abigail. Inmediatamente, y te exigiré la mitad de todo lo que tienes. Abigail sintió un escalofrío. Sabía que su matrimonio tenía problemas, pero oír hablar de un divorcio así, delante de extraños. Owen, dijo en voz baja, discutámoslo en casa. No hay nada que discutir, la interrumpió. Se acabó. Tú tienes lo que querías. Ahora yo tendré lo que es mío. Blackwell tosió. Me temo, señor Thornhill, que malinterpreta la situación. Una herencia recibida por uno de los cónyuges, en virtud de un testamento, no es un bien adquirido conjuntamente y no debe dividirse en caso de divorcio, a menos que se estipule lo contrario en un acuerdo prenupcial. No tenemos un acuerdo prenupcial, dice Abigail automáticamente. Así que os quedaréis con todos los bienes heredados en caso de divorcio, asintió Blackwell. Owen parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. No es justo, exhaló. Es la ley, se encogió de hombros el abogado. Y debo decir que tu padre era muy consciente de ello. Owen se levantó bruscamente, cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Aún no hemos terminado, lanzó por encima del hombro. Abigail permaneció sentada, aún con la carta de Tobias en las manos. Se sentía aturdida, como si la hubiera atropellado un tren. Señora Nightingale, dijo Blackwell en voz baja, me doy cuenta de que es una noticia impactante para usted. Si lo desea, podemos posponer la discusión de los detalles hasta otro día. No, Abigail negó con la cabeza. Es mejor acabar con las formalidades de una vez. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles técnicos de la transferencia del negocio, las cuentas bancarias y otros activos. Blackwell le explicó pacientemente cómo funcionaba el consejo de administración de Thornhill Holdings, quién ocupaba los puestos clave y el estado financiero actual de la empresa. Abigail escuchaba atentamente, tomando notas, pero una parte de su mente aún intentaba comprender lo que había sucedido. Cuando todas las formalidades quedaron resueltas, salió del despacho de Blackwell y se dirigió a la calle bañada por el sol. Era mediodía, pero a ella le parecía una eternidad desde que Owen y ella habían llegado esta mañana. Quería llamar a Lucy, su amiga, pero se dio cuenta de que ahora no podría explicarle coherentemente lo que había pasado. Subió al coche y condujo hasta su casa, preguntándose si Owen estaría allí y qué diría. Por dentro se estaba preparando para la continuación de la escena que había empezado en el despacho del abogado. Owen estaba en casa. Su coche estaba aparcado en la entrada y Abigail vio la luz en las ventanas del segundo piso, su dormitorio. Respiró hondo y entró en la casa. Arriba, algo sonó y se cayó. Luego se oyeron pasos y Owen apareció en las escaleras con una maleta en la mano. «Ah, ahí estás», dijo bajando. «Justo a tiempo. Puedes despedirte de mí». «¿Te vas?», preguntó Abigail, aunque la respuesta era obvia. «Claro que me voy». Owen dejó la maleta en el suelo y la miró con una sonrisa fría. «No puedo quedarme en la misma casa con una mujer que me ha traicionado». «Yo no te traicioné», dijo ella en voz baja. «No tenía ni idea de que tu padre fuera a alegarme nada. Esto me sorprende tanto como a ti». «No mientas», estalló.
Siempre se te ha dado bien congraciarte. Abby responsable. Abby digna de confianza. Abby honesta. Siempre supiste cómo manipular a la gente. Abigail miró a su marido sin reconocerlo. ¿Siempre había pensado así de ella? ¿Había pensado que era manipuladora cuando solo intentaba ser una buena persona? Owen, dijo ella, intentando hablar con calma, nunca he manipulado a tu padre. Solo lo traté con el respeto que se merecía. Y él pareció apreciarlo. Oh, apuesto a que sí, se rió Owen con ironía. Lo apreció tanto como para desheredar a su propio hijo. ¿Sabes lo que me escribió? Que nunca me di cuenta del valor real del dinero. Que estaba persiguiendo estatus en lugar de significado. El viejo tonto y sus sermones. Pateó la maleta con furia y volvió a dirigirse a Abigail. Pero ¿sabes qué? Se equivoca. Voy a demostrarle que puedo salir adelante por mí mismo. Sin sus limosnas. Tendré más éxito del que él tuvo nunca. Me alegro por ti, dijo Abigail con sinceridad. Espero que encuentres lo que buscas. Su calma pareció enfurecer aún más a Owen. No finjas que te importa, siseó. Te ha tocado el gordo y ahora puedes jugar la carta de la nobleza. Pero ¿sabes qué? Despídete de la vida de rico. Ahora no eres nadie. Abigail lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Voy a divorciarme, sonrió Owen con satisfacción. Y no solo el divorcio, sino la anulación del testamento. Alegaré que manipulaste a un anciano en una posición vulnerable, que utilizaste tu posición en Hacienda para intimidarle con inspecciones fiscales. Pero eso es mentira. Abigail estaba indignada. No tienes pruebas. No necesito pruebas, replicó Owen con frialdad. Es suficiente para manchar tu reputación, un escándalo, para arruinar tu vida. Cogió su maleta y se dirigió a la puerta. Me pondré en contacto contigo a través de mi abogado. Y sí, te sugiero que consigas uno bueno. Lo necesitarás. Porque puede que me hayas robado la herencia, pero me aseguraré de que no la disfrutes. Owen, Abigail dio un paso hacia él. Resolvamos esto de forma civilizada. No me importa divorciarme si eso es lo que quieres. Pero, ¿por qué complicar las cosas con falsas acusaciones? ¿Civilizada? Se rió en su cara. Hubieras sido civilizado si hubieras renunciado a la herencia a mi favor. Serías civilizado si no anduvieras a mis espaldas con mi padre. ¿Qué? Abigail jadeó indignada. Estás loca. Nunca hubo nada entre Tobías y yo. Yo me lo creía. Owen agarró el pomo de la puerta. Disfruta de tu riqueza mientras puedas, Abby, porque pronto estarás de vuelta donde perteneces, en tu patética oficina de impuestos, revisando papeleo por centavos. Y yo, hizo una pausa dramática, mirándola con desprecio. Y yo voy a vivir la vida que siempre he soñado, sin ti. Con esas palabras, Owen salió dando un sonoro portazo. Unos segundos después, Abigail oyó el rugido del motor de su coche y el chirrido de los neumáticos sobre la grava mientras se alejaba sin despedirse. Abigail se hundió lentamente en el sofá del salón, totalmente desolada. Sabía que su matrimonio se estaba resquebrajando, pero nunca había esperado que acabara con tanta rabia, con acusaciones tan terribles. ¿Cómo podía pensar Owen que había algo romántico entre ella y su padre? Era tan absurdo, tan insultante. Se sentó en silencio, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido durante ese día de locos. Por la mañana solo era Abigail Nightingale, una inspectora de Hacienda con un matrimonio problemático. Ahora es la heredera de una fortuna millonaria, a punto de divorciarse y con un exmarido que amenaza con destruir su reputación. El teléfono sonó, sacándola de su aturdimiento. Era Perry Blackwell. «Señora Nightingale». La voz del abogado sonaba preocupada. «Solo quería saber si todo iba bien. El señor Thornhill me telefoneó en un estado de extrema agitación, amenazando con demandas y otros problemas. Se ha ido», dijo Abigail en voz baja. Cogió sus cosas y se marchó. Dijo que iba a solicitar el divorcio e impugnar el testamento. «Eso es lo que pensaba», suspiró Blackwell. «Señora Nightingale, le aconsejo encarecidamente que contrate a un buen abogado de familia. El señor Thornhill padre había previsto este desarrollo y dejó dinero para una defensa legal. Pero usted necesita a alguien familiarizado con estas situaciones delicadas.
Me acusa de tener una relación con su padre. Abigail apenas pudo pronunciar las palabras. De que manipulé a Tobías para conseguir la herencia. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Son acusaciones graves, dijo por fin Blackwell, pero completamente infundadas. Trabajé con Tobias Thornhill durante más de 20 años y sabía que era un hombre excepcionalmente racional y astuto. Su decisión estaba bien pensada y razonada, como demuestran numerosos documentos. No se preocupe por eso ahora, señora Nightingale. Descanse un poco, y mañana nos reuniremos para discutir cómo proceder. Después de hablar con Blackwell, Abigail se sintió un poco mejor. Al menos tenía un aliado, alguien que podía confirmar que la decisión de Tobías había sido deliberada y meditada. Subió al dormitorio y vio las señales de la precipitada marcha de Owen. Cajones sacados, cosas desparramadas, hombreras vacías en el armario. La mesilla de noche, donde siempre había estado la foto de boda, estaba vacía. Abigail se sentó en la cama y de repente se dio cuenta de que, por primera vez en 10 años, estaba completamente sola en aquella gran casa. No solo físicamente, por unas horas o unos días mientras Owen estaba de viaje de negocios, sino verdaderamente sola. Su matrimonio había terminado. Sorprendentemente, en lugar de pena, sintió un extraño alivio. Era como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Sí, le esperaban dificultades, litigios, división de bienes, una nueva vida con responsabilidades que nunca había pedido. Pero ahora, en ese momento, era libre. Abigail se tumbó en la cama, mirando al techo, y pensó en el mañana. Owen había dicho que la ensombrecería, que arruinaría su reputación. Bueno, ella estaba dispuesta a defenderse. No por el dinero. A decir verdad, aún no había comprendido lo que significaba ser la heredera de una fortuna millonaria, sino por su honor y por la memoria de Tobías, que le había confiado la obra de su vida. Los días posteriores a la marcha de Owen habían sido para Abigail un sinfín de reuniones, llamadas telefónicas y papeleo. Perry Blackwell le había recomendado una excelente abogada especializada en derecho de familia, Vivian Coleman, una mujer de unos 50 años con una mente aguda y reputación de defender sin piedad a sus clientes. No es una situación fácil, pero no es desesperada, dijo Vivian en su primera reunión, revisando el papeleo. Su marido pidió el divorcio por diferencias irreconciliables, que es lo normal, pero sus acusaciones de manipulación de la herencia son más graves. Solo está enfadado, dijo Abigail con cansancio. Estaba seguro de que iba a quedarse con toda la fortuna de su padre. La ira es un mal juez de la ley, asintió Vivian, y eso podría beneficiarnos. Pero primero, definamos tus objetivos. ¿Qué quieres conseguir? Abigail pensó un momento. Desde que Owen se había marchado, había pensado mucho en su matrimonio, en cómo se había ido deteriorando hasta convertirse en un cascarón vacío. Ahora, mirando hacia atrás, veía señales que antes había ignorado. Cómo Owen siempre había antepuesto sus ambiciones a las necesidades de ella. Cómo había menospreciado constantemente su trabajo. Cómo había hecho planes que no incluían sus deseos y sueños. Quiero justicia, respondió finalmente. No me aferraré a un matrimonio que murió hace mucho tiempo, pero tampoco permitiré que Owen manche mi reputación o me arrebate lo que es mío por derecho. Vivian asintió con aprobación. Un planteamiento sensato. Ahora pasemos a la parte práctica. Tenemos que reunir todos los documentos financieros, declaraciones de la renta de los últimos 5 años, extractos de cuentas, información sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. También será útil cualquier prueba de tu contribución al presupuesto familiar y al hogar. Abigail asintió en silencio, repasando mentalmente los documentos que iba a encontrar. Como inspectora de Hacienda, siempre había sido pedante en cuestiones financieras, por lo que la mayoría de los papeles necesarios debían mantenerse en perfecto orden. Una cosa más, añadió Vivian, mirando a Abigail con atención. Por lo que has dicho sobre el comportamiento reciente de tu marido, es posible que haya estado intentando ocultar algunos de sus ingresos o transferir fondos a otras cuentas. También tendremos que investigar eso. Abigail sintió que le subía una ola de indignación por dentro. ¿De verdad podía Owen haber hecho algo así? Después de todo lo que había pasado, no le sorprendía. De acuerdo, dijo.
Lo investigaré. Durante los 15 días siguientes, Abigail se sumergió en el papeleo. Pidió una excedencia en la agencia tributaria y explicó la situación a Helen en términos generales. Su jefa se mostró comprensiva. Cuídate, Abby, y no dejes que te destroce. Eres más fuerte de lo que crees. Aquellas palabras de ánimo significaron para ella más de lo que Helen hubiera podido imaginar. En los últimos años, Abigail se había acostumbrado tanto al desdén de Owen por su trabajo y sus habilidades que casi se había creído su juicio. Ahora, mientras recopilaba documentos, analizaba su historial financiero y descubría patrones e incoherencias. Era como si redescubriera sus habilidades profesionales. Sentada en el despacho de su casa a altas horas de la noche, revisando extractos bancarios, Abigail descubrió una serie de extrañas transferencias que Owen había realizado en los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades, pero con una frecuencia regular, iban a parar a una cuenta de la que ella nunca había oído hablar. A la mañana siguiente llamó a Vivian. He encontrado algo extraño. Transferencias a una cuenta desconocida que empezaron más o menos al mismo tiempo que Tobias cambió su testamento. Es como si Owen sospechara algo y hubiera empezado a prepararse. Genial. Pude oír la satisfacción en la voz de la abogada. Podría ser un intento de ocultar activos antes del divorcio. Presentaré una solicitud FOIA por ese motivo. Mientras tanto, sigue buscando. Al final de la tercera semana, Abigail había acumulado una impresionante carpeta de documentos que entregó a Vivian. La abogada quedó impresionada. Has hecho un trabajo excelente. Con este nivel de preparación, podemos discutir una estrategia de defensa. Se reunieron en una acogedora cafetería cercana al despacho de Vivian, una zona neutral donde podían hablar con más libertad que en un entorno formal. Según los documentos, su marido intentaba ocultar parte de sus ingresos. Encontramos una cuenta en las Islas Caimán a la que transfería dinero. No eran grandes sumas, pero sí lo suficiente para socavar su posición ante el tribunal. Siempre ha sido prudente, sonrió Abigail con amargura. No sé cuántas cuentas más de este tipo puede haber. Seguiremos buscando, asintió Vivian. Pero es un buen comienzo. Ahora sobre sus acusaciones contra ti acerca de la herencia de tu suegro. Son completamente infundadas, y tenemos todas las pruebas que necesitamos. La carta que Tobias te envió, el testimonio del notario y de Blackwell, el informe médico que demuestra que Tobias estaba acuerdo en el momento de hacer el testamento. Abigail asintió, sintiéndose aliviada. Al menos su reputación no se vería dañada por las falsas acusaciones de Owen. En cuanto a la división de los bienes, continuó Vivian, la ley está de nuestro lado. Una herencia no es objeto de división en un divorcio. Tu casa se compró durante el matrimonio, así que su valor se dividirá a partes iguales. Lo mismo ocurre con los coches, los muebles y otros bienes comunes. Pero sus ahorros personales y, por supuesto, su negocio heredado, permanecerán con usted. ¿Y las deudas?, pregunta Abigail. Tenemos una hipoteca pendiente y el préstamo del coche de Owen. Las deudas se reparten a partes iguales, dijo Vivian. Pero, dada vuestra nueva situación financiera, tal vez sería conveniente saldarlas de una vez para poder empezar de cero. Abigail se lo pensó un momento. Aún no se había hecho a la idea de que tenía mucho dinero. En el fondo seguía siendo la misma Abby práctica, acostumbrada a ahorrar dinero y a planificar cada compra. Me lo pensaré, dijo. Pero primero quiero arreglar el negocio. He conocido a los directivos de Thornhill Holdings y necesito tiempo para entender cómo funcionan las cosas. Eso es sensato, aprobó Vivian. No te precipites en ninguna decisión. Tienes tiempo y recursos para pensar las cosas. De camino a casa, Abigail pensó en su nueva vida. Extrañamente, en estas 3 semanas llenas de estrés y trabajo, apenas había echado de menos a Owen. Era como si su muerte física solo hubiera confirmado lo que ella sabía desde hacía tiempo. Su matrimonio estaba muerto mucho antes de que el divorcio fuera oficial. Hubo una sorpresa en casa, un ramo de flores silvestres de Lucy con una nota. He oído que estás pasando por un mal momento. Estoy aquí para ti si necesitas hablar. O un trago, o las dos cosas. Abigail sonrió, aspirando el aroma de las flores. No había visto a su amiga desde el día en que Owen anunció el divorcio. Necesitaba llamarla, quedar con ella, contárselo todo. Lucy siempre había sabido escuchar y nunca juzgaba. Mientras marcaba el número de su amiga,
Abigail oyó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre de aspecto oficial. «¿Señora Nightingale?», preguntó. «Papeles del bufete de abogados, Wright and Partners». Abigail se puso tensa. Wright and Partners era el bufete donde trabajaba Bradford, el amigo de Owen que le había ofrecido un puesto. Al parecer, Owen había aceptado la oferta después de todo, y ahora estaba utilizando los recursos del bufete para conseguir el divorcio. Firmó el recibo y, cerrando la puerta, abrió el sobre. Dentro había un documento oficial, un aviso de fecha para una vista judicial preliminar en el caso de divorcio. Dentro de 15 días. ¿Tan pronto? Abigail llamó inmediatamente a Vivian para darle la noticia. «Tienen prisa», dijo la abogada pensativa. «Quizá quieran pillarte desprevenida antes de que hayas tenido tiempo de prepararte. Pero no te preocupes, estamos preparados». Después de hablar con Vivian, Abigail sintió una oleada de determinación. No dejaría que Owen y sus amigos ricos la intimidaran. Lucharía, no por venganza o codicia, sino por justicia. Al día siguiente, se reunió con Lucy en la misma cafetería donde había tenido lugar su fallido almuerzo el día de la lectura del testamento. Su amiga escuchó toda la historia con los ojos muy abiertos. «Es increíble», dijo cuando Abigail terminó. «Es una locura. Tu marido es un gilipollas, si me permites la expresión». «No podría estar más de acuerdo», sonrió Abigail con tristeza. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucy. «¿De verdad eres millonaria ahora? ¿Vas a dirigir el negocio?» «Aún no lo he decidido», admitió Abigail. «Ahora mismo, lo principal era superar el divorcio, y después ya veremos». Lucy miró a su amiga con atención. «Sabes, has cambiado en las últimas semanas. Te has vuelto más fuerte, confiada. Te sienta bien». Abigail parpadeó sorprendida. «¿En serio?» «Desde luego. Antes siempre estabas un poco en la sombra. Owen hablaba y tú escuchabas. Owen decidía y tú estabas de acuerdo. Ahora, es como si hubieras cuadrado tus hombros». Abigail se preguntaba, ¿había cambiado de verdad? ¿O era solo que por primera vez en mucho tiempo se sentía libre de tener que adaptarse a Owen, a sus estados de ánimo, a sus planes? «Estoy empezando a darme cuenta de quién soy en realidad», dijo lentamente. «Sin Owen, sin sus juicios y expectativas». «¿Y quién eres tú?», preguntó Lucy con curiosidad. «Aún estoy averiguándolo», sonrió Abigail. «Pero sé que no soy una don nadie», como dijo Owen. Durante la semana siguiente siguió reuniéndose con abogados, asesores financieros y directivos de Thornhill Holdings. Poco a poco empezó a comprender la estructura de la empresa, sus puntos fuertes y débiles. Tobias había construido una empresa estable y rentable que no requería la intervención constante del propietario en la gestión operativa. El señor Thornhill siempre decía que una empresa debía funcionar como un buen reloj, precisa, fiable y silenciosa, le dijo el director general, un hombre mayor que llevaba más de 20 años trabajando con Tobias. No buscaba grandes beneficios, prefería un crecimiento constante y predecible. Abigail asintió, recordando lo que Tobias había dicho sobre el valor real del dinero. Ahora empezaba a entender a qué se refería. No el lujo ostentoso, ni los símbolos de estatus, sino la libertad y la independencia. Eso era lo que daba la verdadera riqueza. 3 días antes de la vista preliminar, Abigail se encontró inesperadamente con Owen en el despacho de Blackwell, donde había acudido para firmar unos documentos relacionados con la herencia. Owen tenía un aspecto impecable. Un traje caro, un nuevo corte de pelo, una sonrisa confiada. Pero había algo tenso, nervioso en sus ojos. «Ah, Abby», dijo con despreocupación. «¿Qué tal estás?» «Nada mal, Owen», dijo ella en voz baja. «¿Y tú?» «Bien», sonrió él. «Nuevo trabajo, nuevas perspectivas. Por fin la vida iba mejor». Abigail asintió en silencio. No iba a entrar en un duelo verbal ni a intentar pincharlo. Sería indigno para ella. «¿Preparándote para la reunión?», preguntó Owen sin esperar respuesta. «No pierdas mucho tiempo. El resultado está cantado». «¿Ah, sí?». Abigail enarcó una ceja. «¿Y cuál es?». «Bueno, obviamente el tribunal verá la verdad». Se encogió de hombros. El viejo no era el mismo cuando hizo el testamento, o bajo la influencia de otra persona. En cualquier caso, se hará justicia. «En eso estamos de acuerdo», asintió Abigail.
Se hará justicia. Owen la miró con los ojos entrecerrados, tratando de ver si se estaba burlando de ella o si realmente era tan ingenua. Te veré en el juzgado, Abby, dijo finalmente. No olvides traer un pañuelo, lo necesitarás. Cuando se marchó, Abigail respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. A pesar de su nueva fuerza y confianza, seguía sintiéndose vulnerable ante Owen. Durante demasiados años había dejado que él influyera en su autoestima, en sus decisiones, en su vida. No dejes que te desequilibre, le dijo Blackwell. Eso es exactamente lo que quiere. Lo sé, asintió Abigail. Es que es extraño ver a un hombre con el que has vivido 10 años y darte cuenta de que no lo conocías de nada. Ocurre todo el tiempo, suspiró la abogada. La gente solo muestra su verdadera cara en situaciones críticas. Por cierto, tengo noticias. El señor Thornhill está intentando impugnar el testamento en un procedimiento separado, paralelo al divorcio. ¿De verdad cree que puede ganar?, se preguntó Abigail. Lo dudo, negó Blackwell con la cabeza. Es más bien una táctica de presión. Espera que te canses de litigar y aceptes un acuerdo. Tal vez te ofrezca renunciar a tus reclamaciones de herencia a cambio de un generoso acuerdo de divorcio. No me dejaré chantajear, dijo Abigail con firmeza. Si Tobías me consideraba digna de administrar su legado, no traicionaría su confianza. Cuando llegó a casa, llamó a Vivian y le contó lo de su reunión con Owen y su conversación con Blackwell. Clásicas tácticas de miedo, dijo la abogada. Pero está en una posición débil y lo sabe. Por eso está nervioso, a pesar de su aparente confianza. No se preocupe, estamos preparados para la vista. Tenemos todos los documentos que necesitamos, incluyendo pruebas de sus intentos de ocultar activos antes del divorcio. Eso le perjudicará mucho ante el juez. Después de hablar con Vivian, Abigail se sintió llena de energía. Decidió dar un paseo por la orilla del lago para reflexionar. La tarde era fresca pero tranquila. Una ligera brisa agitaba la superficie del agua, teñida de dorado por el sol poniente. Abigail caminaba por la orilla, pensando en la próxima reunión, en su futuro, en las decisiones que tenía que tomar. Había aprendido mucho sobre sí misma a lo largo de las semanas. Su fuerza, sus habilidades, sus verdaderos deseos. Se dio cuenta de que durante años había estado reprimiendo sus ambiciones, sus sueños, encajar con Owen, sus planes, su visión de su vida juntos. Ahora era libre, libre para elegir su propio camino, para tomar sus propias decisiones, para construir la vida que quisiera. Y fuera cual fuera el resultado del juicio, ya no sería la misma Abby, una mujer tranquila y complaciente a la sombra de un marido demasiado seguro de sí mismo. La víspera del juicio, Abigail durmió poco. Repasó mentalmente los posibles escenarios, preparándose para las preguntas, imaginando la cara de Owen cuando se enterara de las cuentas. Por la mañana se vistió con cuidado, traje estricto, joyas mínimas, maquillaje discreto. Quería parecer profesional y segura de sí misma. Vivian la esperaba en la entrada del juzgado, elegante, organizada, con una carpeta de documentos de cuero inmutable. ¿Está lista?, preguntó la abogada. Tan preparada como nunca lo estaré, respondió Abigail, cuadrando los hombros. Juntas entraron en el edificio, preparadas para el primer asalto de la batalla legal. Quedaba un largo camino por delante, pero Abigail ya no lo temía. Sabía que podría afrontarlo, pasara lo que pasara, porque por fin empezaba a creer en sí misma. La mañana del juicio fue inusualmente sombría. Nubes bajas y plomizas se cernían sobre Michigan City, prometiendo lluvia. Abigail se despertó mucho antes de que sonara el despertador, sintiendo cómo se acumulaba la tensión en su interior. Hoy era un día crucial, el día que decidiría el destino de la herencia de Tobías y su propio futuro. Se duchó, se peinó con cuidado y se puso el estricto traje azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión por consejo de Vivian. Cada impresión cuenta en un juicio, le había dicho la abogada. Debes parecer seria y digna, pero no ostentosa. Abigail había cambiado mucho en las últimas semanas de preparación para el juicio. Ya no era la mujer insegura que Owen había dejado con las burlonas palabras. Ahora no eres nadie. Trabajar con abogados, reunirse con los directivos de la empresa de Tobías, revisar documentos. Todo ello no solo le ocupaba el tiempo,
sino que le daba confianza en sus propias capacidades. Revisó su bolso antes de salir. Había una carta de Tobías que había releído muchas veces, sacando de ella fuerza y determinación. Eres la única persona que lo tratará con el respeto y la responsabilidad que se merece, había escrito Tobías sobre su negocio. Abigail se juró a sí misma justificar su confianza. Pasara lo que pasara hoy. El vestíbulo del juzgado del condado estaba abarrotado de gente y había mucho ruido. Abigail se encontró con Vivian y Perry Blackwell en la entrada. Los abogados parecían tranquilos y confiados. ¿Preparados?, preguntó Vivian, estrechando la mano de Abigail. Todo lo preparada que puedo estar, respondió ella tratando de mantener la firmeza de voz. No te preocupes, sonrió Blackwell con ánimo. Estamos en una posición fuerte. El testamento se ha redactado a la perfección, cumpliendo todas las formalidades legales. El señor Thornhill había previsto cualquier posible disputa y se había asegurado de que se cumpliera su voluntad. Caminaron por el pasillo de mármol hasta la sala 7, donde tendría lugar la vista. En la puerta, Abigail vio a Owen rodeado de 3 hombres con trajes caros, obviamente sus abogados. Su exmarido tenía un aspecto impecable. Traje a medida perfecto, pelo bien cortado, expresión segura. Pero Abigail, que lo conocía desde hacía 10 años, notó la línea tensa de su mandíbula y el movimiento nervioso de sus dedos, signos de que no estaba tan tranquilo como quería aparentar. Sus miradas se cruzaron un instante. Owen asintió con fría cortesía e inmediatamente se dio la vuelta, diciendo algo a uno de sus abogados. Abigail sintió una oleada de tristeza en su interior. Una vez se habían amado, habían soñado con un futuro juntos, hijos, una vejez feliz. ¿Dónde había quedado todo? ¿En qué momento se habían separado sus caminos hasta el punto de encontrarse ahora en lados opuestos de la barricada judicial? No te pongas sentimental, dijo Vivian en voz baja, al ver la expresión de Abigail. No era momento para sentimentalismos. Abigail asintió y se recompuso. La abogada tenía razón. Hoy se estaban decidiendo demasiadas cosas como para dejar que los sentimientos se impusieran a la razón. Las puertas de la sala se abrieron y entraron. La sala era espaciosa, con techos altos y paneles de madera en las paredes. La silla del juez estaba delante, flanqueada por mesas para el demandante y el demandado, y bancos para el público al fondo. Abigail y sus abogados se sentaron a la derecha. Owen y su equipo a la izquierda. Había algunas personas más en la sala, en su mayoría periodistas de los periódicos locales, atraídos por el insólito caso de la herencia de un famoso hombre de negocios. Todo saldrá bien, susurró Vivian, tendiendo los documentos delante de ella. Recuerda, habla solo cuando te pregunten. Responde con sinceridad pero brevemente, y no seas provocadora. Abigail asintió, tratando de calmar su acelerado corazón. Nunca había estado en un tribunal como participante, y ahora se sentía como una actriz que de repente entra en escena sin conocer su papel. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. Todos se levantaron. Entró en la sala la juez Martínez, una mujer bajita de unos 60 años, de mirada penetrante y expresión severa. Tomó asiento, saludó con la cabeza a los presentes y anunció el comienzo de la sesión. Tras la apertura formal del procedimiento, subió al estrado el abogado de Owen, el señor Wright, un hombre alto y distinguido con bigotes plateados. Su voz era segura y persuasiva al exponer la posición de su cliente. Señoría, el caso que hoy nos ocupa no trata solo de impugnar un testamento. Se trata de justicia y valores familiares. Mi cliente, Owen Thornhill, hijo único del difunto Tobias Thornhill, fue privado de su herencia legal en favor de un tercero, su entonces esposa, Abigail Nightingale, de la que ahora está en proceso de divorcio. Wright continuó afirmando que Tobias estuvo bajo la influencia de Abigail en los últimos meses de su vida, quien supuestamente manipuló al anciano para que cambiara el testamento a su favor. También insinuó la posible aparición de demencia en Tobias, inadvertida para quienes le rodeaban. Cuando el abogado de Owen terminó, Perry Blackwell tomó la palabra. Habló en voz baja pero persuasiva. Señoría, la otra parte está tratando de hacer que parezca que los derechos del señor Owen Thornhill han sido violados de alguna manera. Pero la verdad es que no tenía derechos legales a la herencia, ni podía tenerlos. Tobias Thornhill tenía derecho a disponer de su herencia como mejor le pareciera, y lo hizo en pleno cumplimiento de la ley.
Blackwell refutó metódicamente cada una de las afirmaciones del abogado de Owen, haciendo hincapié en que Tobias se había sometido a un examen médico poco antes de otorgar un nuevo testamento, y los resultados mostraban una excelente salud física y mental para su edad. Además, sacó Blackwell un documento de una carpeta. Disponemos de una grabación de vídeo realizada el día de la firma del testamento, en la que Tobias Thornhill expone de forma clara y concisa los motivos de su decisión. Con su permiso, señoría, nos gustaría mostrar este material. El juez Martínez lo permitió y el agente judicial preparó el material. En la pantalla blanca apareció una imagen de Tobias, sentado ante la mesa de su despacho, con Blackwell y el notario a su lado. Yo, Tobias James Thornhill, comenzó. Estoy grabando este vídeo el 1 de marzo de 2025 para explicar las razones por las que he cambiado mi testamento. Lo hago por propia voluntad, estando en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buen juicio, sin ningún tipo de presión ni coacción. Abigail sintió un nudo en la garganta al ver a Tobias vivo en la pantalla. Luchó por contener las lágrimas mientras él continuaba. He decidido dejar una participación mayoritaria en mi empresa y la mayor parte de mi fortuna a mi cuñada, Abigail Mary Nightingale. Esta decisión no fue espontánea. Llevaba 10 años observando a Abigail desde que entró en nuestra familia, y en todos esos años había visto en ella las cualidades que siempre había valorado más: honradez, trabajo duro, lealtad a su palabra. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de mi hijo. Owen siempre quiso riqueza, pero no se dio cuenta de su verdadero valor. Buscaba estatus, no creación. Quería disfrutar de los frutos, sin cultivar el jardín. Abigail miró rápidamente a Owen. Estaba sentado con los dientes apretados, el rostro pálido por la ira o la conmoción. El colmo, continuó Tobias desde la pantalla, fue una conversación que oí en mi casa hace 3 meses. Owen discutía con su amigo Michael Bradford lo que haría con mi empresa después de mi muerte. Planeaba vender los activos poco a poco, despedir a los empleados de toda la vida y utilizar el dinero para invertir en algunos proyectos especulativos en la costa. Se hizo el silencio en la sala. Incluso los abogados de Owen parecían atónitos ante esta revelación. No construí mi negocio para que lo destruyeran por dinero rápido, dijo Tobias con amargura en la voz. Y no podía permitir que personas que habían trabajado conmigo durante décadas acabaran en la calle por la codicia de mi hijo. Tobias concluyó su discurso expresando su confianza en que Abigail trataría su caso con el respeto y la responsabilidad que merecía. Cuando terminó el vídeo, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Abigail permanecía sentada, sin atreverse a levantar la vista. Owen parecía atónito, con la cara blanca como la tiza. Blackwell continuó su declaración, presentando al tribunal informes médicos sobre el estado de Tobias, certificados notariales y otros documentos que probaban la legalidad del testamento. También hizo hincapié en que Abigail no tuvo conocimiento de los planes de Tobias hasta que se leyó oficialmente el testamento después de su muerte. Tras las presentaciones de los abogados, llegó el turno de testificar de Abigail. Subió al estrado, prestó juramento y respondió a las preguntas del juez sobre su relación con Tobias, confirmando que no se enteró de la herencia hasta después de su muerte y que estaba tan conmocionada como Owen. El abogado de Owen trató de pillarla en contradicciones, insinuando posibles motivos interesados o manipulación, pero Abigail mantuvo la calma y la honestidad en sus respuestas. Le siguió Owen, que intentó presentar la relación con su padre como estrecha y de confianza, alegando que Tobias se había vuelto olvidadizo y tan extraño en los últimos meses. Blackwell echó por tierra hábilmente esta línea de defensa, presentando registros de seguridad del domicilio de Tobias que demostraban que Owen no había visitado a su padre durante más de 2 meses antes de su muerte, así como testimonios de personas que se relacionaban habitualmente con Tobias y no habían notado ningún signo de demencia. Todo ello culminó con la presentación por parte de Blackwell de una grabación de audio de la misma conversación que Tobias había mencionado en su mensaje de vídeo. En efecto, el sistema de seguridad de la casa había grabado no solo vídeo, sino también sonido, y Tobias había conservado la grabación como prueba de las verdaderas intenciones de su hijo. En la grabación se oía claramente a Owen discutir con Bradford
los planes para modernizar la empresa de su padre tras su muerte, lo que en realidad significaba una venta total de activos y despidos masivos. ¿No sospecharía nada el viejo?, preguntó Bradford en la cinta. No le queda mucho tiempo de vida, respondió Owen. Además sigue pensando que soy su heredero perfecto, el heredero de la dinastía y toda esa basura. De la vieja escuela, ¿sabes? Cuando terminó la cinta, el rostro de Owen adquirió un tono ceniciento. No solo parecía derrotado, estaba destrozado. Sus abogados miraban impotentes, dándose cuenta de que el caso estaba perdido. El juez Martínez, tras escuchar a todas las partes y revisar los documentos presentados, levantó la sesión para tomar una decisión. Cuando todos volvieron a la sala al cabo de 40 minutos, anunció su veredicto. Tras considerar todas las pruebas presentadas, el tribunal considera que Tobias James Thornhill estaba en su sano juicio y actuó sin ninguna presión externa cuando hizo su última voluntad y testamento. Se han cumplido todas las formalidades legales y no hay motivo para invalidar el testamento. El tribunal confirma el testamento del difunto y reconoce a Abigail Mary Nightingale como heredera legal de la participación mayoritaria en Thornhill Holdings y de otros bienes especificados en el testamento. Se desestima la demanda. En la sala estallan vítores apagados. Abigail se quedó atónita, aunque era el resultado que esperaba. Vivian y Blackwell le estrecharon la mano, felicitándola por su victoria. Owen, sin esperar a que terminara la reunión, se levantó y se dirigió rápidamente a la salida. Su rostro, normalmente petulante y altivo, expresaba ahora una mezcla de conmoción, humillación e ira. Por un momento, sus ojos y los de Abigail se encontraron, y ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto: derrota. Al salir de la sala, Abigail sintió menos triunfo que alivio y una extraña tristeza. Había ganado la batalla, había defendido su derecho a la herencia de Tobías, pero a costa de romper por fin con el hombre al que una vez había amado. Esa ruptura se había producido mucho antes, sin embargo, solo que hoy se había hecho oficial, ante la ley. ¿Y ahora qué?, preguntó a Blackwell mientras salían del juzgado bajo la llovizna. Ahora, sonrió el abogado, puedes empezar a construir tu nueva vida, sabiendo que la confianza de Tobías estaba justificada. Vio en ti lo que mucha gente, incluida tú misma, había pasado por alto: fuerza, honradez y sabiduría. Abigail asintió en silencio, mirando al cielo gris. La lluvia se intensificaba, pero ella no tenía prisa por ponerse a cubierto. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente libre. De la duda, de la incertidumbre, de la sombra de Owen que había planeado sobre ella todos estos años. La primera semana después del juicio fue un borrón para Abigail. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, socios de Tobías, parientes lejanos que de pronto recordaban que ella existía. Abigail contestaba cortés pero brevemente, tratando de posponer todas las decisiones importantes hasta que pudiera pensar con claridad. Perry Blackwell y Vivian Coleman resultaron ser un apoyo inestimable estos días. Filtraban las llamadas, organizaban reuniones solo con las personas realmente importantes y ayudaban a Abigail a ordenar el interminable flujo de documentos que requerían su atención y su firma. «No tienes que hacerlo todo a la vez», dijo Vivian tomando un café en el despacho de Abigail, a donde había regresado por fin tras unas cortas vacaciones. El negocio de Tobías funcionaba como un reloj y contaba con un gran equipo directivo. «Date tiempo para pensar». Abigail asintió, mirando por la ventana la lluvia otoñal que tamborileaba sobre el cristal. «Nunca había soñado con dirigir un negocio», admitió, «y menos una tan grande. Ser inspectora de Hacienda es una cosa, pero tomar decisiones que afectan a cientos de personas da miedo». «Tobías vio en ti algo que tú no ves en ti misma», dijo Vivian en voz baja. «No era un hombre que tomara decisiones espontáneas. Si te confiaba sus negocios, estaba seguro de que sabrías manejarlos». Aquellas palabras hicieron que Abigail se preguntara, ¿realmente se había subestimado todos estos años? ¿Owen la había hecho pensar que era solo Abby, aburrida, predecible y poco ambiciosa, hasta el punto de llegar a creérselo ella misma? Al día siguiente se reunió con el director general de Thornhill Holdings, Garrett Finch, un hombre mayor de mirada perspicaz y modales tranquilos, que llevaba más de 20 años trabajando con Tobías. «Señor Finch»,
empezó Abigail. Quiero ser franca con usted. Nunca he dirigido un negocio y no estoy segura de poder llevar adecuadamente el negocio del señor Thornhill. Finch la miró atentamente. Señora Nightingale, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Sabe por qué la eligió Tobías como heredera? Escribió que veía honestidad y responsabilidad en mí, respondió Abigail con inseguridad. No solo eso, Finch negó con la cabeza. Una semana antes de morir, me llamó y me dijo, Garrett, he cambiado mi testamento por Abigail porque es la única persona que conozco que no teme admitir que no sabe algo y pedir ayuda. Tobías no valoraba la omnisciencia, sino la capacidad de aprender. Las palabras de Finch calaron hondo en Abigail. De repente se dio cuenta de que había estado mirando la herencia de Tobías de forma equivocada todo este tiempo. No era una carga ni un reto, era un regalo de confianza, respeto y fe en sus capacidades. Gracias, señor Finch, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. De nada, sonrió Finch. Y si está dispuesta a seguir el consejo del viejo, no se precipite en ninguna decisión. Conozca el negocio, a la gente. Aprende cómo funcionan las cosas antes de hacer ningún cambio. Abigail siguió su consejo. Durante el mes siguiente, visitó todos los lavaderos de coches y lavanderías de Thornhill Holdings. Habló con gerentes, empleados y clientes. Estudió los informes financieros, los planes de marketing y las políticas de personal. Para su sorpresa, descubrió que muchos de los principios sobre los que Tobías había construido su empresa coincidían con sus propios valores: honradez con los clientes, respeto por los empleados, estabilidad a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo. Pero también vio margen de mejora. En la era digital, Thornhill Holdings seguía estando anticuada en muchos aspectos. No había aplicación móvil para los clientes. El sistema de reserva de servicios funcionaba por teléfono y la contabilidad se llevaba con un software anticuado. Una tarde, sentada en el despacho de Tobías, que ahora era su despacho, Abigail se dio cuenta de que había tomado una decisión. Ni mantendría ciegamente las cosas como estaban por respeto a la memoria de Tobías, ni cambiaría radicalmente el negocio como Owen había planeado. Encontraría su propio camino, conservar los valores y principios que Tobías había establecido, pero adaptándolos a las realidades modernas. Al día siguiente convocó una reunión con todos los directivos de la empresa. He tomado una decisión sobre el futuro de Thornhill Holdings, empezó, con el corazón latiéndole con fuerza. La red principal de túneles de lavado se mantendrá intacta. Es un negocio rentable y estable, con clientes fieles y empleados entregados. La modernizaremos. Introduciremos nuevas tecnologías. Mejoraremos la experiencia del cliente y optimizaremos los procesos. Pero pienso vender la cadena de lavanderías. Un murmullo de entusiasmo recorrió la sala. Abigail levantó la mano, pidiendo silencio. No es una decisión espontánea. He estudiado el mercado. El negocio de las lavanderías en nuestra zona está en declive debido a la competencia de las grandes cadenas. Tobías conservó las lavanderías por razones sentimentales. En ellas empezó su negocio. Pero desde el punto de vista del futuro de la empresa, sería más sensato concentrarse en los lavaderos de coches e invertir el dinero de la venta de las lavanderías en modernizar el negocio principal y en nuevas áreas. Para su sorpresa, la mayoría de los directivos acogieron favorablemente la decisión. Muchos se habían dado cuenta hacía tiempo de que el negocio de las lavanderías se había vuelto problemático, pero habían dudado en plantear la cuestión por respeto a Tobías. En cuanto a las nuevas direcciones, continuó Abigail, quiero explorar la posibilidad de crear una red de lavaderos de coches ecológicos que utilicen tecnologías de ahorro de agua y detergentes biodegradables. Esto encaja tanto con la creciente demanda de servicios ecológicos como con los valores que Tobías siempre ha defendido: pensar a largo plazo y preocuparse por la comunidad. Tras la reunión, Garrett Finch se quedó hasta tarde para hablar personalmente con Abigail. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa. Tobías estaría encantado. Llevaba unos años pensando en vender él mismo las lavanderías, pero lo había ido posponiendo. Y la idea de los túneles de lavado ecológicos era exactamente la combinación de innovación y responsabilidad que él valoraba. Durante los meses siguientes, Abigail trabajó casi sin descanso. Encontró un comprador para la cadena de lavanderías,
una gran empresa que garantizaba la seguridad laboral de todos los empleados. Consultó a expertos en tecnología ecológica, estudió ejemplos de éxito de lavaderos de coches ecológicos en otros estados y redactó un plan de negocio. Apenas pensó en Owen en todo ese tiempo. El proceso de divorcio siguió su curso habitual, sin que él intentara alegar nada tras una aplastante derrota en el tribunal testamentario. A través de la mediación, se resolvió el reparto de los bienes comunes. Abigail dejó generosamente a su exmarido la mayor parte de los muebles y obras de arte de su casa, quedándose solo con algunos objetos personales. Decidió vender la casa, ya que tenía demasiados recuerdos difíciles. En su lugar, compró un piso pequeño pero moderno en el centro de la ciudad, con vistas al lago Michigan. Aquí todo era nuevo, fresco, sin sombra del pasado. El divorcio finalizó en febrero, 5 meses después de la audiencia de legalización. Abigail recibió los papeles por correo y, al firmar la última página, sintió un extraño alivio. Era como si se hubiera cortado el último hilo que la ataba a su vida pasada. Esa misma tarde recibió una llamada de Lucy. ¡Recién liberada!, exclamó alegremente su amiga. ¿Qué te parece si lo celebramos? He hecho una reserva en Lakins para las 8. Abigail sonrió. Lucy siempre sabía cuándo necesitaba apoyo. Estaré allí dentro de una hora, respondió. Lakins era un restaurante lujoso con ventanas panorámicas que daban al lago. Lucy ya estaba esperando en una mesa, tomando un cóctel. «Estás increíble», dijo cuando Abigail se sentó frente a ella. «Hay algo diferente en ti». «¿En serio?». Abigail cogió el menú. «Probablemente sea por el nuevo corte de pelo». «No solo eso», Lucy sacudió la cabeza. «Es como si hubieras cuadrado los hombros, más segura de ti misma, más suelta», se preguntó Abigail. ¿Realmente había cambiado tanto exteriormente? Internamente, por supuesto, sentía el cambio. Trabajar en el negocio de Tobías, tomar decisiones importantes, ser responsable de cientos de empleados, todo ello le había dado una confianza en sí misma de la que antes había carecido. «Tal vez», sonrió, «me siento otra persona. Brindemos por ello». Lucy levantó la copa. «Por la nueva Abby». Pasaron una velada encantadora discutiendo planes, riéndose de viejas historias, disfrutando de la deliciosa comida y de las vistas al lago. Por primera vez en mucho tiempo, Abigail se sintió verdaderamente feliz y libre. Pero la apacible vida no duró mucho. Una semana después de finalizar el divorcio, Abigail volvió del trabajo y se encontró a Owen en la puerta de su piso. Su aspecto no era tan impecable como de costumbre. Un traje arrugado, el pelo crecido y ojeras. Llevaba un ramo de flores y una botella de vino. «Owen», exclamó sorprendida, «¿qué haces aquí?» «Hola, Abby», intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. «Solo quería hablar. ¿Puedo pasar?» Abigail dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices, pero otra, quizá por curiosidad, quizá por lo que quedaba de humanidad, se inclinaba por escucharle. «5 minutos», dijo finalmente abriendo la puerta. «Ni uno más». Owen entró en el piso, mirando a su alrededor con evidente curiosidad. Abigail no le ofreció asiento ni un café. Solo se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando una explicación. «Bonito lugar tienes aquí», comenzó torpemente, tendiéndole las flores. «Son para usted». «Gracias, pero no necesito flores», replicó Abigail con frialdad. «¿Qué querías?». Owen suspiró, bajando la mano con el ramo. «Ya quería disculparme por todo, por la forma en que te traté, por las cosas que dije, por no apreciarte cuando estabas cerca». Abigail lo miró en silencio, sin expresar ni sorpresa, ni alegría, ni enfado. Su rostro permanecía impenetrable. «Sabes, los últimos meses han sido un infierno para mí», continuó Owen, al ver que ella no contestaba. «Perdí mi herencia, mi trabajo en Bradford's. Me despidió después de aquel juicio. Dijo que no podía confiar en un hombre de esa reputación. Lo he intentado en otros bufetes, pero me han rechazado en todas partes. Las noticias vuelan en nuestra pequeña ciudad». «¿Así que viniste a pedirme ayuda?». Abigail adivinó. «¿Quieres que te consiga un trabajo en la empresa de Tobías?». «No, quiero decir, no exactamente». Owen parecía realmente avergonzado. «He venido porque
Demonios, es difícil de decir. Me di cuenta de que había perdido lo más preciado que tenía. Tú, Abby. A ti y a tu amor. Abigail sintió que le subía una oleada de ira por dentro. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había pasado, después de todos los insultos y acusaciones, venía con flores y declaraciones de amor. Owen, dijo con frialdad, creo que es mejor que te vayas. Abby, escúchame, por favor, dio un paso hacia ella. Sé que he sido un marido terrible. Te di por sentada, no aprecié tu fuerza, tu inteligencia. Pero ahora lo entiendo todo. Mi padre tenía razón. Realmente eres especial. Y yo todavía te quiero. Abigail negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. No había sinceridad en sus palabras, solo la desesperación de un hombre que lo había perdido todo y se aferraba a la última gota. No me quieres, Owen, dijo en voz baja. Te encanta la idea de que yo pueda devolverte lo que has perdido. Estatus, dinero, posición en la sociedad. Pero eso no va a ocurrir. Nuestro matrimonio se ha acabado y no siento nada más que pesar por ti. No, no lo entiendes, insistió con un destello de desesperación en los ojos. He cambiado de verdad. Me he dado cuenta de mis errores. Podríamos empezar de nuevo. Podría ayudarte con tu negocio. Tengo ideas. Para. Abigail levantó la mano, deteniéndolo. No te creo, Owen. Y aunque te creyera, no cambiaría nada. He seguido adelante. Y te sugiero que tú hagas lo mismo. Ella abrió la puerta principal, indicando claramente que la conversación había terminado. Owen permaneció de pie unos segundos, mirándola con una expresión que ella no podía precisar. Una mezcla de rabia, decepción y tal vez una tardía comprensión de lo que realmente había perdido. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente, dirigiéndose a la salida. No puedes ocuparte de los asuntos de tu padre. No es para gente como tú. Adiós, Owen, dijo Abigail en voz baja, mientras cerraba la puerta tras él. Apoyó la espalda contra la puerta, sintiéndose extrañamente tranquila. Sin remordimientos, sin añoranzas, sin y sí. Solo la certeza de haber hecho lo correcto y el alivio de haber cerrado por fin ese capítulo de su vida. Había pasado un año desde que se anunció el testamento de Tobías. El otoño había vuelto a pintar los árboles de Michigan City de tonos dorados y morados, y el lago Michigan se volvía más turbulento a medida que se acercaba el invierno. Abigail estaba sentada en su despacho de la última planta del nuevo edificio de gestión de Thornhill Holdings, revisando los informes sobre el lanzamiento del primer lavadero de coches ecológico de la cadena. El proyecto que había imaginado hace un año por fin se había materializado y los resultados habían superado las expectativas. Los clientes apreciaron el enfoque ecológico. La prensa local alabó la iniciativa y los empleados se sintieron orgullosos de trabajar para una empresa progresista. La venta de las lavanderías también resultó ser una decisión acertada. Abigail invirtió los beneficios no solo en modernizar los lavaderos, sino también en un nuevo proyecto. Una aplicación móvil para automovilistas que combina servicios de reserva, mantenimiento y asistencia en carretera. La startup, que fundó en colaboración con un informático local, no tardó en ganar popularidad. El teléfono de la mesa sonó. Era la secretaria. Señora Nightingale, el señor Finch la espera. Dice que tiene noticias del señor Thornhill. Que pase, contestó Abigail, dejando los informes a un lado. Garrett Finch entró en el despacho con un periódico en la mano. A lo largo del año se habían convertido no solo en colegas, sino en amigos. La experiencia y la sabiduría de Finch habían ayudado a Abigail a evitar errores, y su perspectiva fresca y sus ideas innovadoras habían insuflado nueva vida a la empresa. ¿Has visto el periódico de hoy?, preguntó Finch entregándole el Tribune. En la página 3 había una pequeña noticia con el titular: El antiguo heredero de Thornhill vuelve a los tribunales. Abigail pasó rápidamente los ojos por el texto. Owen estaba acusado de fraude. Había creado una sociedad de inversiones, había cobrado dinero a inversores crédulos y había desaparecido con una gran suma. Ahora la policía lo estaba buscando. Es una historia triste, suspiró Finch. Tobías estaría triste. Abigail asintió en silencio. No sintió ningún regodeo ante la noticia de la caída de su exmarido. Solo tristeza por el hecho de que el hombre al que una vez había amado
hubiera resultado ser tan ciego a los verdaderos valores de la vida. Sea como fuere, dijo dejando el periódico a un lado, esto ya no nos concierne. Tenemos cosas más importantes que hacer. Finch sonrió con aprobación. Muy cierto. Por cierto, he estado estudiando su propuesta de expansión a los estados vecinos. Es una idea muy prometedora, sobre todo con el nuevo enfoque medioambiental. Pasaron la hora siguiente discutiendo planes de expansión, nuevas tecnologías y cuestiones de personal. Cuando Finch se marchó, Abigail se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Su vida había cambiado mucho en un año. Había pasado de ser una mujer insegura que vivía a la sombra de su marido a una empresaria de éxito, respetada por sus colegas y compañeros de trabajo. Seguía trabajando como inspectora de Hacienda 2 días a la semana. No por el dinero, sino porque le encantaba el trabajo y apreciaba la oportunidad de ayudar a la gente a entender cuestiones financieras complejas. Hizo nuevos amigos, nuevos intereses, nueva confianza. Incluso empezó a tener citas, despacio, con cautela, pero abierta a la posibilidad de que el amor volviera a entrar en su vida algún día. Abigail sonrió a su reflejo en el cristal. Despídete de la vida de rica. Ahora no eres nadie. Owen le había espetado una vez en un arrebato de ira. Nunca se había dado cuenta de lo equivocado que había estado. No solo había ganado riqueza, se había ganado a sí misma, su poder, su independencia. Y eso era más valioso que todo el dinero del mundo. El cálido viento de octubre mecía las cortinas de su despacho, trayendo el olor del lago y de las hojas otoñales. Un nuevo día, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y Abigail Nightingale estaba preparada para todo lo que la vida podía ofrecerle.